Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're trying to start the recording. Okay. It may not start. One moment. This conference will now be recorded. Welcome everyone to the Saturday morning Anjana Sudhaka Srimad Bhagavatam workshop. And this is 2020, May 2nd. And we are Hanama Prashak Swami and the Anjana Sudha Academy here in beautiful Murfreesboro, Tennessee, behind the Jackson Heights Mall. And right now, present, what happened to our cursor? We have 31 plus people. Sugopi, Shitalalita, Sergio Ramanareti, Raghusindu, Purnamasi, Priyasaki, Paras, Ram Avatar, Pandava, Prishni, Nikunja Bihari, Natyali, Agarasa, Nandaraj, Mitra Vinda, Mandar Saka, Karuna Shakti, Kamalakshi, Jagadishwar, Ishwari, Hector Gonzalez, Govardhan, Haroldine, Garai Goranganaria, Chadrana Palika, Palikar, Carlos Lord, Chandamuki, Champakalasa, Bhaktinam Paro, Astasaki, Aviran Sakra, Maria, Arjuna, Anandamaya, Das Kuramaya, Dasi, Ambarish, Das, Rishabhan Nandini, Srinivas, Acharya Das. Okay. So I guess Kunja Bihari, you will be our translator and chief guest. Entonces, Nikunja Bihari va a ser nuestro traductor y anfitrión. Sí, Gurudev. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Ballabha Girivaradari. Gopi Jana Ballabha Girivaradari. Yashoda Dandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Girivaradari. Gopi Jana Ballabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Gopi Jana Ballabha Girivaradari. Gopi Jana Ballabha Girivaradari. Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Madhava Astasaki ki Jai. Jai.
Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Naram Shaiva Naruttam Naram chaivam narottamam Devyam Saraswatyam Vyasam Devim sarasvatim vyasam Tato Jayam Udirayat Tato jayam udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Can you see our screen? Can you see the verse? Sí, puedo verlo. El verso. Okay. So this is Srimad Bhagavatam, second canto. Este es el Srimad Bhagavatam, canto segundo, Yeah. Chapter 2, capítulo 2, verse 14. verso 14. Yeah. And Sukadeva Goswami is talking to Maharaj Parikshit. Sukadeva Goswami está hablando con Maharaj Parikshit And they've just begun their conversation. y ellos acaban de comenzar su conversación. Okay. Please repeat. Por favor, repite. Tavapi tarhi koravya Tavapi etarhi kauravya saptaham jivitavadahi saptaham jivitadvadihi upakalpaya tatsorvam upakalpaya tatsarvam tavadyat samparayakam. tavadyat samparayakam. Okay, los devotos de Argentina, pueden cantar. Tavapi kauravya Tavapi etarhi kauravya Saptaham Shivitavadi saptaham jivitavadahi Upakalpaya Tatsarvam upakalpaya tatsarvam Tavadyat Samparayikam tavadyat samparayakam. Tavapi etarhi kauravya Tavapi etarhi kauravya saptaham jivitavadihi saptaham jivitavadahi upakalpaya tatsarvam upakalpaya tatsarvam tayayat samparayakam. tavadyat samparayakam. Damas estimadas de Argentina, Haribol. ¿quién es de más al norte? Más al norte primero. Tavapi etarhi kauravya Tavapi etarhi kauravya saptaham shivitavadi saptaham jivitavadahi upakalpaya tatsarvam upakalpaya tatsarvam tavadyat samparayikam. tavadyat samparayakam. Tavapi etari kauravya Tavapi etarhi kauravyo saptaham jivitam bali saptaham jivitavadahi
Upakalpaya tatsarvam Upakalpayatat sarvam Tavadyat samparayikam Tavadyat samparayikam. Tava, Tava, your. tú. Okay. So I'll read the Sanskrit and the English, and you can give Spanish. Api Okay. also. Api también. Okay. Etarhi, therefore. Etarhi, por lo tanto. Kauravya. Kauravya. Oh, sorry. Oh, one born in the family of Kuru. Oh tú que has nacido en la familia de Kuru. Saptaham, 7 days. Saptaham, 7 días. Jivita, duration of life. Jivita, duración de la vida. Avadahi, up to the limit of. Avadihi, hasta el límite de. Upakalpaya. Upakalpaya, Disculpa. Get them performed. lograr ejecutar. Tat, those. Tat, esos. Sarvam, all. Sarvam, todos. Tavat, so long. Tabat, mientras. Yat, which are. Yat, que son. Samparayikam, rituals for the next life. Samparayikam, rituales para la siguiente vida. Yeah. So Prabhupada liked for us to learn the Sanskrit as much as possible. A Prabhupada le gusta que tratemos de aprender el sánscrito tanto como sea posible. Yeah. We do whatever is practical for our service. Hacemos cualquier cosa que sea práctica para nuestro servicio. Yeah. Yeah. Most people don't even have to learn how to read and write. La mayoría de las personas no tienen que ni siquiera aprender cómo leer y escribir. Yeah. Animals and the agriculture. Algunos se dedican a la agricultura Y los animales. y los animales. And then they can come evening to their house. Y pueden llegar a su casa, Yeah. Have a bath. tener un baño, Yeah. Go to the Arctic with their family. ir al Ártico con su familia, Nice kirtan. tener un hermoso kirtan And take prasad with the other people in the village. y tomar prasad con las otras personas en la aldea. Yeah. And then they can see cultural programs organized by the Brahmanas. Y luego pueden ver los programas culturales organizados por los brahmanas. Yeah. And the Brahmanas, okay, they need to learn how to read and write. Y si los brahmanas aprender a leer y escribir. Yeah. Brahminical Shudras, they also know how to do it. Los shudras brahmínicos también saben cómo hacerlo. So we should try and learn some Sanskrit as it's practical for our service. Entonces debemos tratar de aprender algo de sánscrito mientras sea práctico para nuestro servicio. Okay. So what's his name? Sukadev Goswami has been answering Maharaj Parikshit's question. Entonces Sukadeva Goswami está tratando de responder a la pregunta de Maharaj Parikshit. No, he's not trying. He did it. Él está respondiendo a la pregunta de Maharaj Parikshit. Yes. Yeah. And Maharaj Parikshit, what is Maharaj Parikshit's question? ¿Cuál es la pregunta de Maharaj Parikshit? ¿Qué es lo más importante que un hombre debe ser, especialmente al momento de la muerte? Yes. What is the most important? What is the prime duty of a man during his life, especially at the moment of death? Yeah. And what does Sukadeva Goswami answer? ¿Y qué es lo que le responde Sukadeva Goswami?
Él le responde que cantar los santos nombres del Señor, dedicarse a adorar, recordar. Kunja says the most important thing is to chant the holy names of God. But before that, Pero antes que eso, he says one should hear, explain, and remember Narayana. uno debe escuchar, explicar y recordar a Narayana. Yeah. And then specifically he says, starting with his holy name. Y luego dice específicamente comenzar con el santo nombre. Yeah. And then he presents the Srimad Bhagavatam as the best content. Y luego presenta al Srimad Bhagavatam con el mejor contenido. Yeah. For talking about Krishna. Para hablar acerca de Krishna. And now he says, Y ahora él dice, Maharaj Parikshit, now your duration of life is limited to 7 more days. Maharaj Parikshit, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a 7 días más. Yeah, Saptaham. Saptaham. So during this time, Así que durante ese tiempo you can perform all those rituals puedes realizar todos esos rituales which are needed for the best purpose of your next life. que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. Yeah. So Prabhupada's purport's very nice. Yeah. Entonces el significado de Prabhupada es muy lindo. Yeah. He says, Sukadeva Goswami, after citing the example of Maharaj Katvanga, Dice, después de citar el ejemplo de Maharaj Katwanga, who prepared himself for the next life quien en muy poco tiempo se preparó para la siguiente vida, in a very short time, okay, yeah, encouraged Maharaj Parikshit by saying, Sukadeva Goswami animó a Maharaj Parikshit diciéndole que, yeah, since he still had 7 days at his disposal, he could easily take advantage of the time to prepare himself for the next life. como aún tenía 7 días a su disposición, podía aprovechar fácilmente el tiempo para prepararse para la siguiente vida. Yeah. So Prabhupada makes this point many times. Entonces Prabhupada hace este punto muchas veces. He says, Él dice, nobody can say this is my last breath. nadie puede decir No. que este es mi, Nobody can say this is not my last breath. nadie puede decir que este no es mi último aliento. Yeah. When you're 16, 17, 35 years old, you understand this theoretically. Entonces cuando tú tienes 6, 7, 35 años, entiendes esto teóricamente. Yeah, but when you start to become old, it becomes a very practical reality. Pero cuando empiezas a envejecer, esto se vuelve una realidad muy práctica. Yeah, you start having heart arrhythmias. Uno empieza a tener arritmias cardíacas. Yeah. And so at any moment, your heart can stop. Entonces, en cualquier momento, tu corazón se puede detener. Hanama Prashad Swami was giving class on Saturday morning. Kano Prashak Swami estaba dando clases el sábado a la mañana. Yeah. So old age is a good friend for a devotee. Entonces, la vejez es un buen amigo para un devoto, Yeah, because it pushes us towards perfection. porque nos empuja hacia la perfección. But we also plan things but we also try to understand Krishna's plan. Pero también tratamos de entender el plan de Krishna, What is the duration of life que es la duración de la vida that Krishna plans for most people for Kali Yuga? que Krishna planea para la mayoría de la gente de Kali Yuga. 100 años. Yeah, 100 years. Yeah. Okay, so Krishna has a plan, Entonces Krishna tiene un plan. and he publishes that in the Vedas. Él publica esto en los Vedas. Yeah. Of course, then there are details. Y por supuesto hay detalles. Yeah. So we have to get in contact with Krishna. Entonces tenemos que tomar contacto con Krishna. If we get in contact with his Paramatma teacher,
Entonces, si nos entramos en contacto con su aspecto Paramatma, then we begin to get good insight, good inspiration. entonces empezamos a tener una buena introspección, una buena inspiración. And it's confirmed by our experience. Y esto se confirma por nuestra experiencia. The opinion of devotees, La opinión de los devotos, Srila Prabhupada's books. los libros de Srila Prabhupada. Yeah. So my perspective is I'm going to be leaving my body in 2004 in the fall. Entonces, mi perspectiva es que yo voy a dejar el cuerpo en 2024, en el otoño. Yeah. 24, yeah. To 24, yeah. It's a good plan. Es un buen plan, It's practical. es práctico. So because of that, ¿En el otoño del hemisferio norte o del hemisferio sur? no, in Noviembre. En noviembre. Yeah. Es práctica. Debido a ello, Yeah. This year is our last year for being involved in administration in ISKCON. este año es nuestro último año en el que vamos a estar involucrados en administración en ISKCON. And even this year we have to be very careful to be able to do it. Este año nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de ser capaz de hacerlo. Yeah. And so then we're trying to make arrangements, for the future. Entonces estamos tratando de hacer arreglos para el futuro, Yeah, for ISKCON. para ISKCON, Yeah, for our society, for our family. para nuestra sociedad, para nuestra familia. So, Maharaj Pariksit, he knew he had 7 days left. Entonces Maharaj Pariksit, él sabía que tenía 7 días, que solo le quedaban 7 días. What would you do if you had 7 days before you were going to die? ¿Qué haría usted si supiese que tiene 7 días antes de morir? Hari Krishna, Krishna, Hari. I would visit every amusement park in the world. Yo visitaría todos los parques de diversiones del mundo. Yeah. Okay, then Prabhupada continues. Entonces Prabhupada continúa. Indirectly, the Goswami told Maharaj Pariksit that he should take shelter of the sound representation of the Lord. Indirectamente el Goswami le dijo a Maharaj Pariksit que él debía refugiarse en la representación sonora del Señor. Yeah. For the 7 days remaining in the duration of his life. Durante los 7 días de vida que aún le quedaban. And thus get himself liberated. Y que de ese modo lograra liberarse. Yeah. So, in other words, entonces, en otras palabras, everyone can best prepare himself for the next life simply by hearing Srimad Bhagavatam. Todo el mundo puede prepararse de la mejor manera para la siguiente vida con solo oír el Srimad Bhagavatam. As it was recited by Sukadeva Goswami to Maharaj Pariksit. Tal como se lo recitó Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit. So, association of devotees is so important in hearing and chanting. Entonces, la asociación con los devotos es tan importante, escuchar y cantar. Yeah. Okay. Then Prabhupada says, the rituals are not formal. Entonces Prabhupada dice, los rituales no son una cuestión formal. But there are some favorable conditions. Sino que también existen algunas condiciones favorables. Which are required to be carried out as instructed hereafter. Que se tienen que cumplir según se indica a continuación. They seem a little formal to us. Parecen un poco formales para nosotros. Yeah, but I guess they're not so formal. Pero yo imagino que no son tan formales. And of course we see this in our own, ISKCON. Y por supuesto nosotros vemos esto en nuestro propio ISKCON. Yeah, at the time of initiation, Prabhupada just asks for 2 promises. En el momento de la iniciación, Prabhupada pregunta por 2 promesas. Chant 16 enthusiastic rounds daily. Cantar 16 rondas entusiastas diariamente.
and follow the four regulative principles strictly. y seguir los 4 principios regulativos estrictamente. And then he guarantees that step by step we will rise to the platform of Uttama Adhikari. Y Él nos garantiza que paso a paso nosotros nos vamos a elevar a la plataforma de Uttama Adhikari. But, Pero, we can't, what Prabhupada said this, Prabhupada says, Prabhupada dice, it's sufficient in Kali Yuga it's sufficient to chant the holy names es suficiente con cantar los santos nombres for a liberated soul. para un alma liberada. Yeah, but he says most of the people we're initiating are not liberated. Pero la mayoría de las personas que estamos iniciadas no son liberadas, no están liberadas. Yeah, Prabhupada says that. Yeah. Prabhupada dice eso. So then, deity worship is essential. Y para ellos la adoración de la deidad es esencial. Yeah, so that the Sankirtan, chanting Hare Krishna is the most important thing. Entonces el Sankirtan, cantar Hare Krishna, es la cuestión más importante. But then the deity worship and the rituals provide the necessary environment. Pero la adoración de la deidad y los rituales proveen el medio ambiente necesario. Yeah, there are especially two things that are important in deity worship. Y hay especialmente 2 cosas que son importantes en la adoración de la deidad: Cleanliness and punctuality. limpieza y puntualidad. Yeah. So if we take a bath, Entonces, si nos tomamos un baño, have clean clothes, tenemos ropas limpias, clean environment, un ambiente limpio, yeah, regular schedule, una agenda regular, yeah, then it's very easy to control the mind. entonces es muy fácil controlar la mente. So then we can chant with enthusiasm. Entonces podemos cantar con entusiasmo. Yeah. So that's the basic process. Ese es el proceso básico. Nama, Rupa. First the names and then the form. Nama Rupa, primero el nombre y después la forma. Nama, Rupa, Charita. Yeah. And then we start to hear about Krishna's pastimes, activities. Y luego empezamos a escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna, sus actividades. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. And then Lilamrita. Yeah. Luego el Lilamrita. Yeah. So these are, there are different rituals. Entonces hay diferentes rituales. For example, Prabhupada says, sit properly. Por ejemplo, Prabhupada dice, siéntese apropiadamente. Yeah, so we can do that in different ways. Podemos hacer eso de diferentes maneras. But we should know these. We should educate ourselves. What are these rituals? Pero nosotros debemos saber esto, debemos educarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son estos rituales? Yeah. For example, punctuality. Por ejemplo, la puntualidad. Yeah. Some people have been with us for the last, month. Algunas personas han estado con nosotros durante el último mes. In cyberspace. En el ciberespacio. Yeah. So we were in New Biharban. Estábamos en Nueva Viljarvan, Yeah, ISKCON Boise. ISKCON Boise. And there was one what do you call it? One calendar there. Y allí había un calendario, Yeah, one set of timings. o sea, una estipulación de tiempos. Yeah, and then we came back to our base in Nashville. Y luego regresamos a nuestra base en Nashville. Yeah, and then we started focusing on Peru, Chile, and now Argentina. Y empezamos a enfocarnos en Perú, Chile y ahora Argentina. It's been very nice. Yeah. Ha sido muy bueno. Yeah, we really feel like we're going to those places. Yeah. Estamos viendo que realmente estamos visitando esos lugares. This is called Man Chitra Parikrama. Esto se llama el Manchitra Parikrama.
Yeah, visiting these places in the mind. visitar estos lugares en la mente. Yes, I'm thinking about the temple in Buenos Aires now. Yo estaba pensando en el Templo de Buenos Aires ahora, Yeah, the stairway up to our room. en la escalera hacia nuestro cuarto. Yeah. What is it called? What's it called? Yeah. ¿Cómo se llama? No, otro lado de la calle is el lado. El lado bueno. El lado bueno, el otro lado de la calle. Yeah, the good side. Yeah. El buen lado. Yeah, lado bueno. Yeah. So, yeah, but the timing is changing. Pero el tiempo está cambiando. Yeah, this is more or less our ISKCON standard. Esto es más o menos nuestro estándar de ISKCON. Mangalartik at 4:30. Mangalártica a las 4:30. Deity Darshan at 7 o'clock. Darshan de la deidad a las 7. And then class is 7:30 to 8:30. Y luego clase de 7:30 a 8:30. Yeah, we have and so when we're going from time zone to time zone, Y cuando estamos yendo de zona horaria a zona horaria, yeah, 7:30 has been changing every 2 weeks. entonces las 7:30 está cambiando cada 2 semanas. But our gross body is here in Tennessee. Pero nuestro cuerpo burdo está aquí en Tennessee. So we've been keeping Mangalartik at the same time. Entonces estuvimos manteniendo Mangalártica al mismo tiempo. So before this was so difficult. Antes esto era tan difícil, But we've learned how to make these adjustments very quickly. pero aprendimos cómo hacer estos ajustes rápidamente. Yeah. And actually it's not us who are learning. Y de hecho no es nosotros quienes estamos aprendiendo, It's our intelligence. Yeah. es nuestra inteligencia. If we're hearing and chanting, Si estamos escuchando y cantando, studying Srila Prabhupada's books, estudiando los libros de Srila Prabhupada, explaining them, explicándolos, yeah, then they enter into our heart. y luego penetran en nuestro corazón. Yeah, and we start to have a very, very nice Krishna conscious perspective. Y entonces podemos empezar a tener una perspectiva consciente de Krishna apropiada. And then you can see your mind, your intelligence, your senses reacting. Entonces puedes ver a tu mente, tus sentidos, tu inteligencia reaccionando. Yeah, your mind makes plans. Tu mente realiza planes. And you watch it, you give some advice to it. Yeah. O sea, ella observa y tú le das algún consejo a ella. Yeah. So anyway, our intelligence is making good adjustment now in terms of these changing time factors. Entonces, de cualquier manera, nuestra inteligencia está haciendo buenos ajustes para estos factores de tiempo cambiante. Krishna is the master of this. Krishna es el maestro de esto. He shows all this when he was dancing on Kaliya's hood. Él nos mostró esto cuando estaba danzando sobre la cabeza de Kaliya. He was managing so many problems. Él estaba administrando tantos problemas. Yeah, jumping from hood to hood. Yeah, Estaba saltando de una cabeza a la otra. yeah, kung fu. Yeah. Kung Fu. So we have to, follow these rituals, Entonces tenemos que seguir estos rituales. and not so much formally, No demasiado formalmente, niyamagraha. Yeah. como Niyama Graha. But we have to understand what is the purpose of it. Pero tenemos que entender cuál es el propósito de estos. Yeah. Like right now, I should be chanting Gayatri. Como ahora mismo, yo debería estar cantando el Gayatri. Yeah, the sun has just come up. El sol acaba de salir. It's shining on the office buildings across the street, on the market across the street. Está brillando en el mercado de la calle de enfrente. But it hasn't reached my trees yet.
pero no ha llegado a mis árboles todavía. It's a good time for Gayatri, you know. Es un buen momento para el Gayatri, But more important is Srimad Bhagavatam class. pero más importante es la clase de Srimad Bhagavatam. Okay. One more text. Vamos a ver un texto más. Okay. So he's starting to describe the rituals. Entonces empieza a describir los rituales. Okay. And he says, at the last stage of one's life, Y dice, en la última etapa de la vida, one should be bold enough not to be afraid of death. se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte. Yeah. One must cut off all attachments to the material body. Pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material And everything pertaining to it. y a todo lo que a él pertenece. My family, my nation, Mi familia, mi nación, my church, mi iglesia, my suitcase, my luggage, mi maletín, mi equipaje, my beads, my deities. mis cuentas, mis deidades. Well, those maybe you can take with you. Bueno, tal vez estas puedes llevarlas contigo. Yeah, okay. It's what is spiritual and what is material. O sea, qué es espiritual y qué es material. Yeah. Which of our possessions pertain to the body and which pertain to the soul? ¿Cuál de nuestras posesiones pertenecen al cuerpo y cuáles al alma? So we have to give up attachment to the body Entonces debemos dejar el apego al cuerpo and everything pertaining to it, y todo lo que a él pertenece. and all desires thereof. Y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Yeah, okay, yeah. And so Prabhupada gives very, very nice purport. Yeah. Entonces Prabhupada da un significado muy bueno. Yeah. He says that people are trying to make a permanent adjustment to live in this world. Dice que las personas están tratando de hacer ajustes permanentes para vivir en este mundo. Yeah, the whole world is involved in this stupid idea. Entonces todo el mundo está involucrado en esta idea estúpida. And this is killing the vitality of human energy. Y eso está matando la vitalidad de la energía humana. So people have no energy to build beautiful temples, organize beautiful festivals. Entonces la gente no tiene energía para construir hermosos templos, organizar hermosos festivales, Because they're working so hard to dye their hair and have false teeth. porque están trabajando tan fuerte para teñir su cabello y tener dientes postizos. Okay, yeah. And the very beginning, Bhagavad Gita explains this. Al comienzo del Bhagavad Gita se explica esto. Bhagavad Gita is ABC. El ABC del Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is ABC. El Bhagavad Gita es el ABC. Very basic ideas. Ideas muy básicas, Yeah, but the purports include a lot more. pero los significados incluyen mucho más. So the basic idea is we are not this body. Entonces la idea básica es que no somos este cuerpo. And the example Prabhupada gives is that we change our garments. Y el ejemplo que Prabhupada da es que cambiamos nuestra ropa. A very, very nice analogy. Es una analogía muy buena. Okay. And so we should try and prepare for a good body in our next life. Entonces debemos tratar de prepararnos para tener un buen cuerpo en nuestra próxima vida. Yeah. And the best body is a spiritual body. Y el mejor cuerpo es un cuerpo espiritual. So even if we return to the material world, Incluso si nosotros regresamos al mundo material yeah, for Krishna's service, para el servicio de Krishna, then that is not a material body. ese no es un cuerpo material. One time they asked Srila Prabhupada, Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, when you touch a doorknob, does it become spiritual? cuando tocas un doorknob, cuando tocas un Manguera? Manguera? cuando tocas una manguera, ¿se vuelve espiritual?
And Prabhupada said, as long as I'm touching it, Y Prabhupada dijo, siempre y cuando la esté tocando, yeah. So if we're doing Krishna's service, then we're not in the material world. entonces si estamos haciendo servicio para Krishna, no estamos en el mundo material. It's like a diamond in water. Es como morir en el agua. Es como un diamante. Es como un diamante en el agua. Yeah. And three things, spiritual master, Krishna always maintains transcendentally. Tres cosas del maestro espiritual, Krishna siempre las mantiene trascendentalmente. His shoes, Sus zapatos, his bed, su cama and his sitting place. y su lugar de asiento. Yeah. But other things, they come and go. Otras cosas van y vienen. Yeah. Doorknobs become spiritual while spiritual master is touching them. Entonces las mangueras se vuelven espirituales siempre y cuando el maestro espiritual las esté tocando. Okay, so we should prepare for our next body. Entonces debemos prepararnos para el siguiente cuerpo. Okay, and maybe we're going to go back to the spiritual world. Yeah. Y tal vez regresemos al mundo espiritual. Yeah. We wake up. Then Y Prabhupada, despertemos. yeah. He says, Y luego Prabhupada continúa. in the second chapter, Dice, en el segundo capítulo, this matter will be broadly discussed. este asunto será ampliamente discutido. Yeah. Okay. So, but the basic principle is we have to understand this body is temporary. Pero el principio básico es que tenemos que entender que este cuerpo es temporal. Yeah. And he says we can get little experience of this by looking at how. But Prabhupada says we can get. Wait. After death, one forgets everything Luego de la muerte uno se olvida de todo, about the present bodily relations. acerca de las relaciones corporales presentes. We have a little experience of this at night when we go to sleep. Tenemos una pequeña experiencia de esto a la noche cuando nos vamos a dormir. Death is nothing but sleeping for a few months. La muerte no es más que dormir por algunos meses. Yeah. So it gives a very nice analogy. Entonces esta es una analogía muy buena. Yeah. Okay. And he says we can prepare for this at the last moment if necessary. Y dice, podemos prepararnos para esto en el último momento si es necesario. But the usual procedure is to go through the stages of Varna Ashram. Pero el procedimiento usual es que uno va a través de los estadios del Varna Ashram. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas. Yeah. It was interesting because yesterday we had this big symposium organized by Jagat Guru and Mataji. Yo estaba interesado porque ayer tuvimos este gran simposio organizado por Jagat Guru y la Mataji. Yeah. On women in Vaishnava culture. Las mujeres en la cultura Vaishnava. With Mother Malati and with Malati Devi Dasi Prabhu and Rukmini Devi Dasi Prabhu. Con Malati Devi Dasi Prabhu y Rukmini Devi Dasi Prabhu. And it was very interesting, Fue muy interesante. It went on for 3 hours. Duró como 3 horas. Yeah, I had to buy $17 worth of extra data. Tuve que comprar $17 de datos extra. Yeah, like that. But the 300 people were attending. 300 personas estaban asistiendo. And this question came up, Y esta pregunta surgió. Why does it talk about, Vaishya, Shudras, and women? ¿Por qué se habla de Vaishya, Shudras y mujeres? Why do they have a different dharma than Vaishya, Shudra, Kshatriya, Brahmana? ¿Por qué tienen un diferente dharma de Vaishya, Shudra, Kshatriya y Brahmana? Yeah, of course, in the modern world, this is a little bit challenging.
Por supuesto, en el mundo moderno esto es un gran desafío. No, it's a little bit challenging. Es como un poco desafiante. Yeah. And when I was making my presentation, my slideshow, Cuando yo estaba haciendo mi presentación, mi slideshow, mi presentación de diapositivas, the same thing came out. la misma cuestión surgió. Yeah. Basic Varna Ashram Dharma for women. El Varna Ashram básico para las mujeres Yeah, is to learn how to be a good daughter. es aprender cómo ser una buena hija. What's his name? Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, He was a good son. Yeah. él era un buen hijo. And sometimes he told his father that he was a fool. Y algunas veces le dijo a su padre que él era un tonto. Yeah, so being a good daughter does not mean that you become a slave. Entonces, ser una buena hija no significa que tú te vuelves una esclava. Yeah, you act properly to take care of your papa. O sea, tú actúas apropiadamente para cuidar de tu padre, Yeah, I say papi. Yeah, de tu papi. yeah, okay. Yeah. And then also for ladies, Varna Ashram means becoming good daughter. Y para las damas, un buen Varnashram significa volverse una buena hija, Good wife, una buena esposa and good mother, y una buena madre. and then a good grandmother, Y luego una buena abuela. and maybe a good great grandmother. Y luego una buena bisabuela. Yeah. So this is the natural progression in Varna Ashram. Entonces, esta es la progresión natural en el Varna Ashram. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Yeah. And this is and this so Prabhupada then emphasizes Vanaprastha and Sannyas. Y Prabhupada, Prabhupada did emphasize, or didn't. Prabhupada, One is required to give up attachment to family or social or political life. Prabhupada enfatizó en Vanaprastha y Sannyas, a uno se requiere que deje el apego por la familia y la vida social, el prestigio, Yeah. At 50 years old. a los 50 años. So this is a nyas. Esto se llama ñas, Yeah, Vanaprastha. Vanaprastha. Yeah. You have very, very nice house. Tienes una casa muy hermosa, You have rooms for the children. tienes cuartos para los niños, Then there's the master bedroom y donde está el cuarto principal, with a nice private bathroom. con un buen baño privado. So if you're a lady, then you run your house from that bathroom many times. From the bedroom many times. Entonces, si tú eres una dama, tú manejas la casa desde ese cuarto muchas veces. You maybe even have a desk there for writing things. Tal vez tengas un escritorio allí para escribir cosas. And this goes on during Grihastha Ashram. Y esto continúa durante el Grihastha Ashram. But then now your oldest son gets married. Pero luego tu hijo mayor se casa. And then you go ahead and clean the entire master bedroom. Entonces tú continúas y limpias todo el cuarto principal. Have it repainted. Lo repintas. Yeah, new mattresses, everything new. O sea, todo nuevo, nuevos colchones, todo nuevo. And when your son comes home with his new bride. Y cuando tu hijo viene a casa con su nueva esposa, she says, "Okay, I've been the lady of this house." y tú dices, bueno, yo he sido la dama de este hogar. Yeah, but now this is your bedroom. Pero ahora este es su cuarto. Yeah, now you are the lady of the house. Ahora tú eres la dama de esta casa. And myself and my husband now will use our son's bedroom when we're here. Y de ahora en más, mi esposo y yo vamos a usar el cuarto de nuestro hijo cuando estemos aquí. But we have other children, we have to visit them. Pero tenemos otros hijos que tenemos que visitarlos.
And we're going to go to different festivals and things like that. Y vamos a ir a diferentes festivales, cuestiones así. Yes, you can see it's a very natural process for everybody, you know. Entonces uno puede ver que es un proceso natural para todo el mundo. Yeah. But at 50 years old, Pero a los 50 años you give up this political responsibility. uno renuncia a esta responsabilidad política. Until 50 years old, you are the lady of the house. Hasta los 50 años tú eres la dama de la casa. But at 50 years old, okay, I'm not the lady of the house anymore. You know? Pero a los 50 años ya no soy más la señora de la casa. Yeah, now you become an advisor, counselor. Ahora tú te vuelves una consejera And now you have time to chant your rounds. y ahora tienes tiempo para cantar tus rondas. Yeah. And then finally there's a sannyas. Y luego viene sannyas. San means complete. San significa completo. Yeah, so now the husband and wife separate completely. Y ahora los esposos se separan completamente. And then Marido y Prabhupada mujer. again, Prabhupada gives different practical suggestions to the modern world. Y Prabhupada da sugerencias prácticas para el mundo moderno. Yeah, so now that the lady is a civil widow, she wears white. Entonces la mujer es una viuda civil, ella se viste de blanco And she can't travel all over the world like a man. y ella no puede viajar por todo el mundo como un hombre. So she stays with the family. Entonces ella se queda con la familia. And it's very essential. Es muy esencial. The Prabhupada says that a grandmother is super essential in the family. Prabhupada dice que una abuela es súper esencial en una familia For giving proper spiritual guidance. para dar guía espiritual apropiada. Yeah. Okay. So that's the what Prabhupada is talking about is Vanaprastha. Is about Varnashram Dharma. Entonces esto es lo que Prabhupada está hablando acerca del Varnashram Dharma. Yeah. And he finishes by saying Y él finaliza diciendo that the whole thing is for increasing our service, toda la cuestión es para incrementar nuestro servicio. reawakening our service. Nosotros estamos despertando nuestro servicio. A living being is meant for service activities. Un ser viviente está hecho para actividades serviciales. And his desires are centered around such a service attitude. Y sus deseos están centrados alrededor de esa actitud de servicio. Beginning from the top executive head of state, Comenzando desde el máximo ejecutivo del Estado down to the insignificant pauper in the street. hasta el más insignificante barrendero de la calle. Yeah. All are rendering some sort of service to others. Todos están prestando algún servicio a otros. The perfection of such a service attitude is only attained simply by transferring the desire of service from matter to spirit or from Satan to God. La perfección de dicha actitud de servicio solo se alcanza por simplemente transferir el deseo de servicio desde la materia al espíritu, desde Satán hacia Dios. Yeah. Prabhupada mentions the word Satan many times. Yeah. Prabhupada menciona la palabra Satán muchas veces. Yeah. So this is the first ritual. Entonces, este es el primer ritual, Yeah. Follow Varna Ashram. seguir el Varnashram, Yeah. Become a Vanaprastha. volverte un Vanaprastha, And then become a sannyasi y luego volverte un sannyasi and a civil widow. o una viuda civil. Yeah. And then it's a difficult situation for both the man and the woman. Y luego es una situación difícil para ambos, los hombres y las mujeres. But if we accomplish it properly, Pero si lo logramos apropiadamente, our return to the spiritual world is guaranteed. nuestro regreso al mundo espiritual está garantizado. Okay. So then I guess we're going to hear some more about these different rituals. Yeah?
Entonces luego creo que vamos a seguir escuchando más acerca de estos diferentes rituales. I think this rhythm is pretty good for me. Yo creo que este ritmo es muy bueno para mí. I give Bhagavatam class Monday, Wednesday, and Saturday. Yo doy la clase de Bhagavatam los lunes, miércoles y sábados, At 7:30 in the morning. a las 7:30 de la mañana. Buenos Aires time. Capital. Del tiempo de Buenos Aires. Yeah. And then Tuesday, Friday, and Sunday, we can give the evening program. Y martes, viernes y domingos podemos dar el programa de la tarde. Yeah. And I think, what time is that? We do it at 7:30 at night. What is the regular time in Buenos Aires? 7:30. ¿Y cuál es el tiempo regular en Buenos Aires donde se hace? En Buenos Aires, que no tengo ni idea, sí puede ser, tal vez 18:30, 6:30. 7:30 de la tarde está bien. Y Gurudev, también hay un pedido de disco en Buenos Aires de dar una clase de domingo que es a las 5:30. Ok, so cambiando la hora para domingo. Yeah. 5:30, que es 3:30 aquí. Está bien. A eso le he mandado, creo que es el 17 de mayo, es el pedido de disco en Buenos Aires, la clase de domingo. Ok, so entonces podemos afilar un poco por carta. Pero eso es básicamente un buen ritmo para nosotros. Una clase cada día. Es un poco desafío, es un challenge, pero está bueno. Necesita eso. Y si puedo cumplir con el otro trabajo, estoy aprendiendo. Pero el próximo año vamos a cambiar. Vamos a hacer menos administración, menos viaje, diferentes cosas. Se ha llegado a la conclusión que clase ejecutiva, clase de negociante es demasiado inversión de dinero en muchos modos. Por el mismo dinero puede viajar con un compañero y también básicamente estoy llegando a la conclusión de no viajar solo más, viajando sobre 4 personas. Okay. ¿Qué otras cosas? Básicamente eso es. Continuando, entonces, ¿quién va a presentar clase mañana? ¿Alguien de Buenos Aires? Continuando con el señor Gandharva, el segundo capítulo. ¿Y piensa usted, señor Gandharva? ¿Otros? No sé, acá no... Podemos preguntar quién está dispuesto, y si no, sería bueno escuchar a Gandharva también. Podemos preguntar. Ok, ustedes pueden comunicar, hablar con Gandharva, todos. Pero pienso que es bueno, continuando con eso. El primero módulo de Srimad Bhagavatam, esta noche voy a presentar una clase en inglés, el segundo canto, el segundo capítulo, tomando apoyo de en inglés. Primero módulo, que es primero 3 capítulos, y de esa manera, enfocando. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer esas cosas. Yo puedo ver cuántos párrafos, cuántos textos puedo cumplir en un día. Como sannyasi tengo tiempo para hacer. Continuando entonces. Entonces, mañana otra persona presentando. Y puede tomar su propia inspiración, que quiere hacer. Pero primero módulo, el segundo canto, que es capítulo 1, 2, 3. Y yo voy a continuar entonces miércoles, jueves, viernes, y entonces por la tarde vamos continuando, si es bueno, con Upadeshamrita. El domingo, viernes, entonces algo temático, Noche de Prabhupada.
En Buenos Aires también es, como sea, es Noche de Prabhupada también es viernes, o tiene una Noche de Prabhupada, no tiene. No, Creo que hoy en día no están, pero se podría hacer también. Lo que Gurudev yo le había escrito en el blog es acerca de los festivales como Jayananda, Simcha Chaturasi o Oh, yes, Nanda sí, Rock. sí, eso es sí, sí. Ok, entonces vamos a ajustar por esos festivales. Ok, ok. Ok, entonces es bien. Vamos a hablar un poco. Bueno, Una última pregunta, Gurudev. Entonces, ¿las clases de la mañana usted prefiere que sean 7:30 de Argentina o prefiere que sean 8:30 como venían siendo? no, ¿Qué no, prefiere usted? 7:38 Argentina. Okay. ¿Prefiere ese horario? Ya, es bueno. Ya. Ya. Okay. Aquí está, ¿dónde está? Está aquí el señor Upendra. Upendra, are you here? PQRs. Upendra, Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances, all goes to Prabhupada Ravi Maharaj. it's 5:30 in the morning, no? Yes, Maharaj. It is Okay. 5, Maharaj. So, Upendra es nuestro gran amigo para muchos años. Es trabajando para el Estado como constructor de puentes. ¿Ya? Es ingeniero. So, entonces, él está comenzando un sitio con todo claro y pasando por el aire a otro sitio, todo claro. Y el modo de pasar uno a otro, muy claro. Él está continuando con Bhaktivedanta, investigaciones, y ha llegado a la 10ª canto. Upendra, this canto, which chapter are you on now? Maharaj, I finished the chapter 15, Maharaj. I was going on chapter 14, Maharaj, saying the Lord Brahma's prayers, Maharaj. Chapter number 14, Maharaj. Let me do something here. Okay. I'm going to go to, I'm going to close this, okay, and I'm going to open database offline. Okay, so you're on Srimad Bhagavatam. Canto 10, Maharaj. Yes, la decima canto. And you finished chapter 14? You finished chapter 13? No, 14, Maharaj. 14 is the start. Like last time we were talking about Lord Brahma's prayer, Maharaj, so I found other few important things, Maharaj, that that chapter was finishing, Maharaj. Ok, entonces estamos hablando de las oraciones del señor Brahma. Y claro, eso era el último capítulo que Prabhupada estaba traduciendo. Muy interesante, ¿no? So, entonces, encontrando unas, what did you find interesting in the 14, capítulo 14? What did you find interesting in the 14th chapter? Maharaj, that was text number 8, Maharaj. Okay, I'm going to go here. And you want to check this? Oh my goodness, this is very, very famous verse. This is Texto Fundamental Famoso. Why don't you chant and I'll respond? Okay, Maharaj. Satte nukamapo susamika samano. Tate nukampam sushamika shamano. Pujana ivatma kirtam vipalakam. Punjana evatma kritam vipakam. Hardvag vapobe vidadan namasate. Hridvag vapurbir vidadan namaste. Yetaya mukti padase dayapak. Jiveta yo mukti pade sadayabak. Okay. No translation? Translation is that my dear Lord, one who Maharaj, we need to wait for translation, Maharaj, or no, Maharaj? You do the whole thing and we'll translate it. We'll translate the whole thing. Okay. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds,
and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. The Kunja, what are you trying to say? Mi querido Señor, aquel que pacientemente, aquel que con anhelo espera a que usted derrame su misericordia sin causa sobre él y al mismo tiempo sufre pacientemente las reacciones de sus fechorías pasadas mientras te ofrece sus respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo, es seguramente elegible para la liberación, porque se ha vuelto su reclamo, se ha vuelto su Justo derecho. Se ha vuelto Justo su derecho. justo derecho. Exactamente, se ha vuelto su justo derecho. Gracias, Madre. Los Gandharvas del cielo. Las hadas del cielo. Okay, we translated Rupendra. It is one of the most important verses in the Bhagavatam. Los más importantes textos en el Bhagavatam. Yeah. What do you have to say about it? Maharaj, I was saying that Maharaj, just for first few lines we can read Maharaj, like of that purport Maharaj, first few lines on just Maharaj. Okay, you read the small sections and Mr. Kunja can translate. Okay, so Maharaj, just like first we said it. Srila Sridhar Swami explains in his commentary. Srila Siddhar Swami explica en sus comentarios that just as a legitimate son has to simply remain alive, que así como un hijo legítimo simplemente tiene que mantenerse vivo to gain an inheritance from his father, para cobrar la herencia de su padre, one who simply remains alive in Krishna consciousness, aquel que simplemente se mantiene vivo en la conciencia de Krishna, following the regulative principles of Bhakti Yoga, siguiendo los principios regulativos del Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of a Godhead. Automáticamente se vuelve elegible para recibir la misericordia de la suprema personalidad de la divinidad. In other words, he will be promoted to the kingdom of God. En otras palabras, él será promovido al reino del Señor. So, I always complain to you, this is not going right, that is not going right, it's devotional life. But in the morning, if I remember this verse and throughout the day, then all my problems are solved, because I know that the end result is good. There must be these are the hurdles passing through, like in devotees associations or with the temple management or work problems. But entonces yo me doy cuenta que simplemente, digamos, si recuerdo durante el día todas estas oraciones que puedo recitar en la mañana, entonces siento que no voy a tener ningún problema, que todo se va a resolver. And so end result is going to be good. All my troubles are solved as long as I follow the regulative principles of Bhakti Yoga, and I will receive the mercy of the Lord. Entonces yo medito en que todos mis problemas van a ser resueltos si yo simplemente sigo los principios regulativos del Bhakti Yoga. Voy a recibir la misericordia del Señor. I was listening to one lecture of Srila Prabhupada on Canto 1, Chapter 5, and in the context to this verse. Entonces, wait, you were listening to one, okay, you're listening to one, yeah, okay. One lecture, Srila Prabhupada. Estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada acerca del Canto 1, capítulo 5, en el contexto de este verso. So, Srila Prabhupada said that Narad Muni was very amazed when he sees that Pandavas are suffering so much. Que Prabhupada dice que Narada Muni estaba como muy perturbado cuando él veía a los Pándavas que sufrían tanto.
he was surprised that even though they are passing through so much trouble, but still their love for Krishna is increasing. Él estaba sorprendido que a pesar de pasar por tantas tribulaciones, su amor por Krishna se incrementaba. So Srila Prabhupada said that once you come to Krishna, then they were like, you get hypnotized. Y entonces Prabhupada decía que una vez que tú llegas a Krishna, tú estarás hipnotizado. And he was giving a similar example that my disciples are... Y él, está- Yeah, go él, ahead. está- él estaba dando un ejemplo similar que mis discípulos, They can go out and work so much money, o sea, ellos pueden salir y hacer tanto dinero, but still they work over here in the society for free of charge. pero aún así ellos trabajan aquí en la sociedad sin cobrar nada. So this is like those devotees who, even though suffer, they keep on serving Krishna. Y estos devotos, aunque aún siguen sufriendo, sí continúan sirviendo a Krishna. Because all we need to do is stay Krishna conscious. Porque todo lo que necesitamos hacer es mantenernos conscientes de Krishna. So Margaret, I learned my lesson by reading this verse that I should never come and complain to you about this problem I'm having in bhakti and this problem I'm having in bhakti and this. So that is all problems are solved by just reading on this verse. Entonces yo aprendí la lección que no debo preocuparme por nada, simplemente recordando este verso. And so there was one thing was there that Srila Prabhupada says in one verse that doing attentively devotional service is more important than living in dham continuously. Entonces hay una cosa, Maharaj, que yo leí en un verso de Srila Prabhupada que decía que el servicio devocional atento es más importante que vivir en el Dham. And last one is that 55, I'll just go one minute. Yeah, so Maharaj, I think that's about it, Maharaj. Another thing is, Maharaj, when he was so much, when he saw the coward boys were playing with Krishna, he was having Krishna was having a good time. Lord Brahma. Entonces el señor Brahma, cuando estaba viendo que Krishna estaba teniendo un buen tiempo jugando con los vaqueritos, Lord Brahma was very much impressed and he said, I better do my service rather than spending the time with Krishna over here. Entonces Brahma estaba muy impresionado y dijo, mejor realizo mis deberes, mi servicio, que permanecer aquí con Krishna. So Maharaj, that's all I have, Maharaj. Then Maharaj, then I was reading the next chapter was killing of the Dhanuka demon. Entonces esto es todo lo que tengo para decir, Maharaj. Luego estaba leyendo el siguiente capítulo, es la matanza del demonio de Nukasura. Interesting thing was, Maharaj, that Lord Balaram never killed, not never killed, like Krishna was killing so many demons, so he gave Lord Balaram to kill the Dhanuka. Entonces Krishna estaba matando tantos demonios que él le dijo al señor Balaram que mate a Dhanuka. So like even, I'll go on verse number 26, Maharaj. Voy hacia el verso 26. O Krishna, Vayachatani na Krishna gandalobita chetasam vanchasti mahati rama gamyatam yadi rochate. O Krishna, please give those fruits for us. Oh Krishna, por favor, danos esos frutos. Our minds are so attracted by their aroma. Nuestras mentes están tan atraídas por su aroma.
Lord dear Brahma, our desire to have those fruits is very great. Señor Balaram, nuestro deseo de tener esas frutas es grandioso. If you could think it is good idea, let's go to that Tala forest. Si tú piensas que es una buena idea, por favor, vayamos al bosque de Tala. So Srila Prabhupada says that the Lord Krishna and Lord Balaram that took it for the crowd by two granted that the Lord could effortlessly kill the sinful as demons and acquire a delicious food. The coward boys were thinking that Lord Krishna and Balaram will effortlessly kill this sinful as demon and we can enjoy the delicious tala fruits. Entonces los vaqueritos estaban pensando simplemente que Krishna y Balaram iban a matar este demonio en forma de asno y ellos podían disfrutar de las frutas presentes en ese bosque. And then Srila Prabhupada says in the first part, in fact the coward boys were simply joking with the Lord. Y luego Srila Prabhupada dice en su significado que a pesar de que los vaqueritos estaban bromeando con el Señor, and thus infusing his pastime with Krishna's pastime, y por lo tanto estimulando sus pasatiempos, urging Krishna to perform unprecedented heroic feats in the Tala forest. Empujándolo a él a realizar hechos heroicos sin precedentes en el bosque de Tala. And then it says that, the Lord Krishna is present there and Lord would kill such a demon and as it was a popular daily event. So it was like everyday event that Lord Krishna will kill the demons. Y entonces la presencia del Señor Krishna allí hacía que mate estos demonios de una forma cotidiana, como un evento diario, popular. Then it says that since Lord Krishna has killed many demons on this particular day, entonces se dice que como el Señor Krishna ha matado tantos demonios en este día particular, he decided to give a first honor to Lord Balaram. Entonces él decidió darle el primer honor al Señor Balaram, who would demolish the first demon, quien demolió a su primer demonio de Nuka. So I was thinking that even Lord Balaram is the expansion elder brother of Lord Krishna. He doesn't act independently, that he is waiting for Lord Krishna to instruct him. Entonces yo estaba pensando que a pesar de que el señor Balaram es el hermano mayor del señor Krishna, él no actúa independientemente de él, sino que espera su instrucción. So he is always, even Lord Balaram is always serving the Lord Krishna. Entonces siempre el señor Balaram está sirviendo al señor Krishna. That's all I have, Maharaj. Next time I will write down my notes more clearly, Maharaj. It's so nice. Thank you so much. Yeah. Muchas gracias. Yeah. God is too big for one religion. Dios es muy grande para una sola religión. Srimad Bhagavatam is too big for any one person. Y el Srimad Bhagavatam es muy grande para una sola persona también. Cualquier We sola have to persona. develop a community Tenemos que desarrollar nuestra comunidad to understand Srimad Bhagavatam. Para entender el Srimad Bhagavatam. And then we can distribute it Y luego lo podemos distribuir in the form of classes, en la forma de clases, drama, obras de teatro, the movies, puppet shows. películas, shows de títeres. Yeah, so many ways. So we want to thank everybody. Quiero agradecerle a todo el mundo. Yeah, and especially Kunja Bihari Das. Y especialmente a Nikunja Viharidas Yeah, and Mitra Vinda. y a Mitravinda. La Gracias a usted, Guru. Ada del Aire. La hada del aire. Parashram Das, ha ha ha. Okay, so many gracias. Priyasaki, Asasaki. Okay, yeah. Very good. Okay. Hoy por la noche, pues,
My phone knows more than I do. ISKCON Silicon Valley, it will be 7:30 p.m. until 8:30 p.m. Yeah, online. And what I have to do is I can send the link. I think I maybe even publish it. I'll put the link in Twitter and the blog, the class, and it'll be Canto to ISKCON Silicon Valley. So entonces, thank you everybody. Gracias todo el mundo. Ahora vamos a cantar Hare Krishna y nuestro Gayatri y afilar nuestro servicio por hoy día. Nos vemos en el blog. ¡Arriba!